Ok, bueno, entonces vamos por acá a chequear un poquito lo que habíamos, bueno, en la parte de ejemplos programados metí los últimos de listas, de excepciones y listas más errores, que es el que estábamos manejando, que vamos a trabajar un ratito más el día de hoy. Eh, puse aquí la tarea, lo que se llama tarea programada número 3, ¿ok? Esta es grande, entonces vamos a trabajarla como una tarea pues, programada. Ok, ya habíamos conversado un poco la semana anterior, pero formalmente este sería nuestra parte del enunciado. No he checado, sinceramente, si ya me activaron la parte de la automatrícula en mediación. Se me fue, perdón, tengo que checarlo. Pero bueno, cualquier cosa lo ponemos acá. Les puse como fecha domingo 23 de octubre. Igual, si vemos que está medio jalado el pelo, ahí lo podemos negociar. ¿Está bien? Básicamente, para esta tarea usted va a poner en práctica conceptos del manejo de memoria, punteros, listas enlazadas, programación orientada a objetos, así como el manejo de excepciones. Deberá implementar una estructura de lista doblemente enlazada mediante punteros, anterior, siguiente, ¿verdad? Pues se los pongo ahí, para el manejo de un expediente estudiantil. La lista será de objetos con por lo menos los siguientes atributos, ¿ok? Ahí cambió un poco, ya no pueden ser structs, van a ser objetos, ¿ok? Va a tener, como ya habíamos visto, nombre, apellido, cédula, apellidos, uno o dos, no importa, cédula, carnet, promedio ponderado, carrera, edad, y claro, los punteros siguiente y anterior. El sistema deberá proveer un menú al usuario con opciones para la interacción de la lista, con la lista, ¿verdad? Va a tener 10 opciones en total. La primera es insertar al inicio. Debe permitir ingresar un nodo o un objeto al inicio de la lista. No importa tener elementos repetidos. Esto lo cambié un poco. Antes íbamos a ser más restrictivos, ahora no importa que tengamos repetidos. No hay problema. ¿Ok? Insertar al final. Debe permitir agregar un nodo al final de la lista. No importa tener elementos repetidos. Insertar en una posición. Debe permitir agregar un nodo en una posición específica de la lista, ya sea antes o después de la posición indicada por el usuario. Por ejemplo, si la lista tiene 5 elementos, usted va a decir que le mete en la posición 3, puede meterlo antes de la 3 para que el nuevo nodo sea el 3 o después del 3. Entonces queda a decisión. Si quieren, pueden consultar al usuario y decir antes o después de la posición 3. Antes automáticamente se convertiría ese nuevo nodo en la posición 3 y después pasaría a ser la 4. Entonces queda a discreción. Eso sí, si van a hacerlo, digamos, lo natural sería que ese nodo pase a ser la posición 3, ¿verdad? El nodo que se está metiendo. Si lo hacen naturalmente así, o sea, meterlo antes del nodo, entonces nada más especifican ahí que lo están haciendo antes del nodo. Y si quieren hacerlo consultando al usuario, pues dice, bueno, voy a consultar al usuario si lo quiere antes o después del nodo especificado. Las dos opciones son válidas siempre y cuando lo especifiquen a nivel de documentación de código, ¿ok? Eliminar por ID, incluidas copias. Esta opción permite eliminar uno o varios nodos que cumplen con el criterio ingresado por el usuario. O sea, ustedes pueden hacer una búsqueda por cédula o por nombre y eliminar todos los nodos que cumplan con ese criterio de búsqueda, ya sea que sea igual al nombre que está metiendo o igual a la cédula que está metiendo, ¿ok? Eliminar por posición. Dice, esta opción permite eliminar un nodo en una posición específica ingresada por el usuario. Aquí sí. Aquí es, por ejemplo, si usted quiere eliminar de una lista de 5 elementos el elemento 4, entonces ese elemento, el que está en ese índice, en esa posición, es el que se va. ¿Ok? Imprimir el listado. Esta opción debe permitir imprimir todos los elementos, o sea, todos los nodos de la lista. Se sugiere algún formato como los especificados en el apéndice 1. Aquí les puse este pequeñito apéndice, ¿verdad? Básicamente pueden imprimirlos así, ustedes quieran, como una lista en un solo renglón, o lo pueden imprimir abajo, ¿verdad? Y como les digo, es sugerido. Si quieren hacerlo diferente, no tengo ningún problema. ¿Ok?
Eh, Consultar o buscar de la lista. Esta opción permite buscar de la lista y mostrar en pantalla los datos de un alumno, un expediente, usando una llave de criterio de búsqueda cualquiera de los siguientes. Consultar por cédula o consultar por carnet. ¿Okay? En caso de no existir un registro que cumpla con el criterio, se muestra un mensaje al usuario indicando. O sea, no existe este elemento en la lista o algo por el estilo, ¿verdad? Creo que si en caso de las copias, imprimimos todas. Todas las copias, sí. Ah, buen punto, no lo puse. En caso de copias, si simplemente. hay más, como es más cédula, entonces igual tenemos Correcto. Correcto. Todo lo que cumpla con el mismo criterio, sea uno o dos. Okay. Obtener información de la lista. Esta opción debe permitir imprimir en pantalla algunos datos de interés con respecto a la lista y sus elementos. El usuario deberá seleccionar una opción. Es como un pequeño submenú. Cantidad de elementos de la lista, o sea, el total de nodos que tiene en ese momento su lista. Mayor promedio y menor promedio, o sea, cuál es el nodo con el mayor promedio y el menor promedio. Claro, mínimo y máximo. Carrera con más alumnos, ¿verdad? Nombre de la carrera con más alumnos que tiene. ¿Okay? Y el promedio de las edades, que es el promedio de edades de toda la lista. Este es un único dato. Todas las edades sacamos el promedio. ¿Okay? La opción número 9 es copiar un registro o nodo y dejarlo al final. Esta opción debe permitir buscar un nodo de la lista según un criterio de búsqueda, parecido a la función buscar. Y en caso de hallarlo, crear un nuevo nodo, copiar los datos del nodo encontrado al nuevo y proceder a insertarlo al final de la lista. Debe permitir crear la copia por cédula o por carnet. En caso de encontrar muchísimos, ¿verdad? Algo que tal vez no lo puse ahí, por ejemplo, si tienen varios elementos con el mismo carnet, utilicen el primero que encuentren. O sea, en el orden de aparición de la lista. ¿Okay? Salir, bueno, cuando se sale el programa, deberá liberar memoria de todas las estructuras usadas. ¿Okay? Eso es parte fundamental en el manejo de la memoria. Para esta tarea deberá implementar el manejo de excepciones, no permitir que el programa incurra en un error fatal. Se sugiere implementar su propia clase para el manejo y la tipificación de los errores propios de su aplicativo. Las clases necesarias deberá implementarlas en archivos.h. También podría manejar en una clase todas las interacciones de la lista, por ejemplo, los métodos insertar, eliminar, etc., así como la lista a nivel de atributo, pero queda a su discreción en esta ocasión. ¿Okay? O sea, ¿qué les quiero decir? Que pueden tener un objeto llamado lista con un atributo que sea precisamente el puntero a la lista y que en ese objeto o que en esa instancia pues estén los métodos de inserción y todo lo demás, y lo que haga su main sea interactuar con el objeto lista, que internamente el objeto lista lo que almacena a nivel de atributo es un puntero a un, objeto tipo nodo, bueno, una lista de objetos tipo nodo o tipo expediente. ¿Sí? Pero, como le digo, queda a su discreción. Entre más modular, mejor, y entre más sencillo para ustedes también. O sea, la cosa es que vayan a hacerlo de una manera ordenada y no les quede un mamarracho ahí de código fuente inentendible, ¿ok? Como les decía, bueno, aquí está la parte de los apéndices y habíamos quedado que esta tarea, como les puse por acá, esta tarea puede ser en parejas o individual. Ustedes eligen, ¿ok? Si ustedes quieren hacerla en parejas, la hacen en parejas, y si quieren hacerla individual, la hacen individual, ¿ok? Perfecto. Ok, genial. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a la tarea? Ok. Bueno, tentativamente, ay, mira, no puse la D en negrita. Ahora se las corrijo. Ok. Tentativamente la vamos a tener el domingo 23 de octubre, teniendo un total de, pues bastante, ¿verdad? Un par de semanas. Tenemos el examen, una semana más. Cualquier cosa,
¿verdad? No me van a decir, profe, el día antes, profe, ¿puedo subir la tarea después? Sino que esa semana ahí, el profesor, es que era que se complicó con una cuestión ahí, ¿usted cree que se podría? Porque hey, lo que es justo para uno, justo para todos. Entonces, me lo avisan con tiempo, por lo menos esa semana del 18, ¿verdad? Si hubiese alguna cuestión ahí que ustedes ven que los consumió, tampoco es que les voy a dar otra semana, pero por lo menos un par de días ahí para que se acomoden. Ok, no dejen todo para lo último, es importante. Ok, perfecto. Si no tenemos dudas de la tarea, sí. Digamos, a nivel visual, ¿cómo se vería la lista doblemente enlazada con la tarea? Digamos, como que vengan como el nombre, los apellidos, como ahora que usted, bueno, la vez pasada que lo había dibujado, ¿cómo se vería a nivel visual? Digamos, como el nombre del primer estudiante, aquí abajo el segundo, entonces, ¿cómo se relacionaría? No, porque para la parte de la impresión, lo que vas a hacer es, igual, aunque la lista sea doblemente enlazada, vos tenés tu primer nodo, tu segundo, tu tercero, tu cuarto y tu último. La diferencia acá es que, digamos, tu primer nodo tiene el puntero anterior a nulo. Y el último nodo tiene el puntero siguiente a nulo. ¿Verdad? O sea, no estoy pidiendo una lista circular. Porque si fuese una lista circular, ahí sí. O sea, el elemento anterior del primero apunta al último. Y el elemento siguiente del último apuntaría al primero. En una lista doblemente enlazada circular, ¿verdad? Entonces, ese no es el caso. El caso es una lista doblemente enlazada, pero sí se diferencia bien su primer nodo de su último nodo. Entonces, a la hora de imprimirlo, pues es igual. Vas a tener tu posición 1, tu posición 2, tu posición 3, tu posición 4. Y lo que vas a imprimir son los datos, son los atributos presentes en el nodo. O sea, nombre, apellido, cédula, carnet promedio, carrera y edad. No sé si te queda claro o quieres que gráficamente expliquemos algo más. ¿Cree que podría como dibujar la idea un poco como para visualizarlo mejor? Claro. Ok, recordemos que al final lo que vamos a... me quedé pegado. Lo que vamos a tener acá es una lista. Entonces vamos a ponerla. Voy a hacerlo gráfico. Ok. Aquí tenemos los punteros. Y aquí tenemos, por ejemplo, nombre, apellido. Tenemos edad. Tenemos nombre, apellido, carnet. Por Dios. Nombre, apellido, edad, carnet y cédula, digamos, ¿verdad? Bueno, después de todos ahí. Ok. Tenemos aquí un puntero que se llama anterior, un puntero que se llama siguiente. Ok. Entonces eso básicamente es un elemento de la lista, un nodo. ¿Verdad? O este puede ser, le podemos poner alumno. Ok. Listo. ¿Cuál es el objetivo acá? Bueno, crear una lista de este tipo. Entonces algo así, ¿verdad? Aquí está Daniel, aquí tiene la edad y la cédula. ¿Ok? 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 Aquí está Pepe, la edad y la cédula. Va a partir de los datos, ¿verdad? No ponerlos todos. Pero este Pepe también apunta, es más, vamos a ver así, este Pepe apunta a. ¿Ok? Este sería el anterior y este sería el siguiente. Anterior y siguiente. ¿Ok? Como ese es el último elemento, ahorita, esa es una lista con dos elementos, doblemente enlazada. ¿Verdad? ¿Qué pasa si, digo,
voy a meter un elemento al inicio. Bueno, cuando meto un elemento al inicio, tengo que crear, ¿verdad? Pedir memoria. Ok, aquí está Anita. Anita tiene, qué sé yo, 30 años. Y esta es su cédula. Ok, este deja de apuntar a null para apuntar a Anita. Y Anita apunta a este. Pero este apunta a null. ¿Cuál elemento es este? Es el primero, este es el tercero, este es el segundo y este es el tercero. ¿Ok? Ahora decimos, bueno, queremos insertar al final. Entonces, aquí ya no más. Aquí vamos a pedir memoria para uno nuevo. ¿Verdad? Entonces, Anita, Dani, Pepe, este sería Rita. Rita tiene 29 años y el galeno de 99U. ¿Ok? Este punterito de acá tiene que decir, ok, yo apunto aquí, usted ya no apunta a uno, apunta a este. Y este apunta a nulo. ¿Ok? Ven, ese es el concepto como tal. ¿Qué pasa si yo aquí llego y digo, bueno, quiero meter otro, pero quiero meterlo en la posición, quiero meterlo en la posición 3, ¿verdad? Entonces, creamos uno nuevo, ¿verdad? Poquito. Poquito tiene 20 años y esta es su cédula. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Bueno, este va a tener que pasar a ser la posición 3. Entonces, me ubico acá. Este va a decir, bueno, ya usted no va a apuntar al que estaba, sino que ahora usted debe apuntar hacia este. ¿Ok? Usted, el que estaba antes, ya no debe apuntar hacia 3. Ahora debe apuntar hacia este. Y usted, para que no se pierda, usted tiene que apuntar a este y tiene que apuntar a este por acá. Entonces, este pasa a ser el 3, este pasa a ser 4 y este pasa a ser el número 5. ¿Ok? Eso es básicamente, más o menos así era el concepto gráfico que te hacía falta, digamos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si quieren, no sé, tomar una foto, ustedes quieren. Voy a tomarle una y se la envío. Para documentar esta maravilla. Listo. Ahí está ya. Eso se los mandé por Telegram. ¿Ok? Bueno, entonces, si estamos puros 10, ¿verdad? Con esto. Creo que entendiendo esto, van a quedar hechos unos gatazos en manipulación de memoria y apuntadores. ¿Okay? Sí, señor. Un concepto que no sé si se aplica también en C, cuando estamos viendo eso en este pasado en Java, el profe usaba en la palabra list para indicar el principio de la lista. No igual en Java, en C. Si yo le pongo, por ejemplo, que recorre la lista, igual a list, ese empieza en el primer nodo. Perfecto, no necesariamente. No necesariamente. De hecho que aquí no necesariamente, porque el dis como tal o sea, lo vas a utilizar como un alias o como una manera diferente de utilizar el punto cuando no estás haciendo no es una referencia a un objeto como tal, o sea, no es una instancia de un objeto, sino que es un objeto pedido por memoria, o sea, que es un objeto de hecho un new, o sea, que lo que tienes es un apuntador a un tipo de dato objeto. Entonces, cuando es un apuntador, no puedes utilizar, por ejemplo, si estás diciendo a X
X es un puntero a una estructura tipo, a un objeto tipo nodo, a una clase tipo nodo. Entonces no puedes hacer x.atributo o x.función, sino que tienes que decir x apunta a función. Y internamente también el this lo utilizas como una referencia a él mismo. O sea, dentro de la clase, cuando querés referenciar un atributo propio de tu clase o de esa instancia que está en ese momento, utilizas el this. ¿Ok? Me lo voy a dejar también voy a dejar de tarea esa parte para ver qué otro uso le podemos dar, para ver si en alguna manera ese también podríamos utilizarlo a nivel de lista, pero sería como una interpretación de ese dis para apuntarse a sí mismo, básicamente. Pero lo voy a checar para ver si hay algo por ahí, hacer la comparación con Java. Pero creo que no. O sea, creo que el dis que se utiliza únicamente para eso. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces la parte de la tarea estamos puros dieces. Sí comprendemos a nivel conceptual. Hemos hecho estos gráficos bastante, ¿verdad? Sí los comprendemos bien, porque es importantísimo comprenderlo a nivel concepto y a nivel gráfico. Ya programarlo es, como le digo, ¿cómo se llama? Como pegarle un chonetazo a una lora, ¿verdad? ¿Ustedes no han visto esos dichos? Usted se quita el chonete y ¡pa! Le da la lora. La primera vez que lo escuché tenía un profesor, no, un profesor no, un jefe, mucho tiempillo, y solo dichos, parecía este señor de, ¿cómo se llama? Méndez, no, Rodolfo Pisa, solo dichos. El viejillo sí, el viejillo solo dichos, decía, esto es como sentarse en un palo a chupar jugotes, esto es como pegarle un chonetazo a una lora, pero la primera vez yo le entendí un chupetazo a una lora, y yo, eso tiene que ser complicado, si la lora le pega el picotazo. Y tenía otros, me decía, no, a veces se ponen a hacer, ¿cómo se llama? Alaracos de yegua recién parida. Y bueno, cuando la gente se pone así, no, o le preguntaban mucho, o sea, no me haga alaracos de yegua recién parida. Y bueno, entonces se le queda, pues me quedaron un poco de charrecos de ese señor. Ok, bueno, entonces, perfecto, está ahí. Vamos a ver por acá. Vamos a continuar haciendo un poquillo del ejemplo que habíamos hecho en la clase anterior. No quiero dejarlo ahí sin. Okay, vamos a abrir aquí el folder donde estábamos trabajando. Sí, la otra interfase de Visual Studio normal, Visual Studio Community es más chido. Ok. Bueno, recapitulando un poquito lo que estábamos haciendo, si alguno no pudo venir y no vio la parte de la clase, lo que queríamos acá, el objetivo de este ejemplo que estamos pues, desarrollando en conjunto, es hacer una listilla de objetos, básicamente. Pero no solo una lista de objetos, ya hemos hecho varias, sino que capturar errores y errores propios, o excepciones, mejor dicho, excepciones propias nuestras, de este aplicativo como tal. ¿Ok? Entonces, lo primero fue definir una clase a la cual llamamos paciente, ¿verdad? Que básicamente va a ser el nodo, o sea, va a ser la estructura que vamos a ir enlazando uno con otro. ¿Ok? Entonces, teníamos aquí, dentro de nuestra clase paciente, algunos atributos, por ejemplo, el nombre, identificación, edad y padecimiento. ¿Okay? Algo muy básico, muy sencillo. De parte pública, la apuntadora siguiente da un pointer a la misma clase paciente
le pusimos siguiente o SGT para no estar usando siguiente cada rato, y utilizamos un constructor que recibe los parámetros de el nombre, la identificación, la edad y el padecimiento. ¿Ok? El constructor, pues básicamente lo que hace es inicializar los atributos de cada uno de las clases, ¿verdad? Perdón, cada uno de los atributos de la instancia en ese momento. Y el destructor, pues básicamente lo único que hace es enviar un mensajito ahí para saber que se está llamando correctamente. Adicional, nosotros nos creamos nuestra propia clase tipo error. Estamos haciendo una clase genérica, por decirlo así, o sea, genérica para nuestro desarrollo, ¿verdad? Es muy propia del desarrollo que estamos haciendo. Recordemos que también, ¿verdad? Cuando manejamos excepciones y hay excepciones de este tipo, propias, tenemos que tener claro cuáles son para darles el tratamiento oportuno, ¿verdad? O sea, sabemos qué es lo que se va a disparar y demás. Entonces aquí lo que hicimos en este caso fue, pues básicamente definir algunas constantes, algunos tipos de errores que van del 0 al 4, hasta los que hemos definido, y básicamente pues creamos un creamos un constructor donde le especificamos cuál es el tipo de error que está pasando, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, y así lo podemos mandar a llamar con la función cuál error, ¿no? o what, o qué pasó, o error message, o como ustedes le quieran poner. ¿Ok? También definimos aquí el constructor por defecto. Le pusimos que el error type, que va a ser el error o el código de error con el cual se levanta o se pide memoria para esa clase. En el caso de que no se especifique, pues va a tomar un error indefinido que es el 0. El tipo de error, como les decía, dependiendo del tipo de error, se va a inicializar, y la función de cuál error, pues básicamente lo que hace es especificar un tipo de error. Bueno, aquí es muy básico porque apenas estamos empezando a hacerlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un error en el ID, un error en la edad, un error en el ingreso del padecimiento, un error en el puntero o error de null pointer, y un error indefinido que es pues un error que no está tipificado, nada más se mandó a crear la clase. ¿Ok? Y bueno, y el destructor acá que está vacío. ¿Qué hicimos en nuestro main? ¿Verdad? En nuestro main, pues lo que estamos haciendo primero es una función. El objetivo acá es ingresar primeramente datos, ¿verdad? Esto va a, como es de una lista, para una lista enlazada, lo que va a retornar es un puntero a la clase paciente, ¿verdad? Donde lo que hace pues esta parte es pedir información al usuario. Por ejemplo acá, bueno, primero creamos un nuevo puntero a paciente, creamos los valores, ¿verdad? El nombre, el ID, la edad y el padecimiento, y por acá empezamos a ingresar información. La parte del CIN, estábamos capturando el nombre. Hay una manera de capturarlo también, ahorita lo vemos, que es con el getLine, para que me capture toda la línea, porque nos estaba pasando que con el CIN captura hasta el enter. Entonces, bueno, ahí también con el getLine lo vemos. Ok, entonces por acá estuvimos tipificando algunos errores. En el caso de que la identificación sea vacía, esto no nos estaba funcionando por lo mismo, ¿verdad? Vamos a checarlo ahora. El padecimiento y la edad, ¿verdad?
habíamos validado, nuestro primer error era que la edad fuese menor que 0. Si la edad es menor que 0, entonces hay un error y disparamos una excepción tipo error, o sea, una instancia de tipo error, mandando, bueno, 2, ok, en este caso, ¿verdad? Que es edad inválida. Entonces, por ahí lo vimos. Y acá, en este caso, si los datos fueron ingresados correctamente por el try, ¿verdad? Si no llegó ningún throw de estos, se puede crear bien o se puede asignar a nuestro puntero, le asignamos memoria de un nuevo paciente, ¿no? Y aquí con la parte del catch, vamos a ponerlo aquí pegadito, parte del catch, capturamos el error, ¿verdad? Que estamos enviando acá y mandamos a llamar al método cuál error para saber qué fue lo que pasó según lo que me esté dando, ¿ok? Y este va a retornar el nuevo paciente, o sea, va a retornar el puntero al espacio de memoria nuevo con los datos que ya se ingresaron, ¿verdad? Ok, eso sería por este lado. Una pregunta. Sí, señor. Es decir, si hubiera una casa pasada que no mire, cuando usted ejecuta un throw, un mensaje específico, ahí usted le puede agregar algo más de información o el throw o el mensaje que ingresa definido ya con anterioridad. Por ejemplo, ahí le pusimos edad, el mensaje dice edad inválida, ese es el mensaje básico. Ajá. Pero si quisiera ponerle, la edad no puede ser menor a 0 años como adicional, como algo más claro, tiene que ser ya definido o se le puede colocar ahí como un texto. Aquí yo lo podría, recuerde que el bloque catch es un bloque. Al final, usted puede meter por acá otro cout diciendo la edad, usted puede hacer algo como esto. Claro, si le ponemos se podríamos decir algo así, la edad, no, porque no va a ser de la edad. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, en este caso, tendríamos que hacerlo en mi tipo de error. Entonces, por aquí, error en la edad. Podríamos poner lo tenemos por acá. Y ahí sí. Ok. En el caso de esta clase genérica que estamos haciendo para el manejo de errores, lo que está haciendo es desplegando perfectamente. Esta clase puede mandar a llamar procedimientos o puede mandar a hacer otras tareas propias, como un rollback, como un rollback transaction, digamos, una llamada a algún otro método que deshaga todo lo que se hizo o cualquier otra cosa y después hacer un out en pantalla, digamos, un print, por decirlo así. Pero se puede hacer cualquier cosa que nosotros pues querramos, ¿verdad? Pues, básicamente es lo que queremos es que caiga el error en una estructura más digamos, controlada, con el fin de darle un mejor tratamiento a la excepción como tal. Ok. Vamos a ver. Ahora hemos visto también esta parte interesante acá que eran, ¿verdad? Para la parte de documentación, slash, asterisco, enter, y él le va a decir por acá, por ejemplo, esta es una función para captura de datos por parte del usuario. Ok, y aquí el return, aparte de los returns que tiene, etc. Esta otra función que decía inserta al inicio, ¿verdad? Eso es lo que todavía pues hemos checado.
¿Qué hicimos acá? Pues básicamente revisar aquí. En este caso pusimos un bloque try, ¿verdad? Estamos creando un puntero nuevo a paciente, ¿verdad? Puntero a paciente, y le estamos asignando el resultado de llamar a esta función, que esta función lo que hace es pedir la información, crear el espacio en memoria y devolver el puntero a ese espacio en memoria. ¿Verdad? Pues aquí tenemos, si nuevo puntero es igual a nulo, o sea, si me está retornando un valor null, entonces vamos a tirar un error. ¿Qué error? Bueno, este error lo tipificamos como 4. Y el 4 era null pointer, puntero nulo. Entonces, vamos acá, error de puntero nulo. Entonces es como muy genérico, ¿verdad? Entonces, error, bueno, es que sí, error de puntero nulo. Bueno, podríamos decir, bueno, sí, error de puntero nulo. Podríamos ponerle algo que sea como, se creó o el puntero apunta, para la redundancia, el puntero apunta null. Pero, entonces, sí, dejémoslo así, después vemos, porque igual uno va creando de conforme lo va necesitando, uno puede ir metiendo aquí más constantes, ¿ok? Y bueno, eso es lo que habíamos hecho hasta el momento, bueno, y el catch con la clase error para saber cuál era el error, y aquí habíamos hecho un pequeño menú, ¿verdad? Donde solo teníamos tipificado el primero, entonces, dejémoslo ahí, 1 y 9 para salir, ¿verdad? Ahí le vamos metiendo opciones conforme vayamos ocupando. ¿Ok? ¿Qué hacía nuestro menú principal? Crea una lista, ¿verdad? Un puntero a paciente, va a ser el primero, por así decirlo, al apuntador de lista. Ven que el concepto acá es que la lista como tal es un puntero a un registro. O sea, es un puntero a una posición en memoria. Esa posición en memoria tiene a su vez otro puntero. Acá tiene a su vez otro puntero y es a su vez otro puntero y es otro puntero, lo que hace el concepto de la lista, ¿verdad? Porque aquí este concepto o este nombre lista es más informativo que de forma como tal, o de fondo, por decirlo así. Pucha, mucho riesgo. Ok. Bueno, y aquí, bueno, un par de variables, operación y posición, y, perdón, la opción, aquí, opción y, ok, y para, bueno, mientras opción sea diferente de 9, ok, y listo, ¿verdad? Entonces, si la opción es 1, mandamos a llamar al inicio, a la función de inicio de la lista. Y vamos a ver, habíamos hecho un par de ejemplillos ahí para correr. ¿Ok? Entonces, nuestra primera opción era el principio de la lista. Y vamos a ingresar los datos del paciente. ¿Verdad? Nombre, Daniel, identificación, 1, 2, 3, no sé qué sea. Edad, si metíamos un valor en negativo, ahí vemos que me tira el mensaje de error, ¿verdad? Ahí me tira el error en edad, la edad no puede ser un número menor que 0. Y error de puntero nulo, ¿por qué me da el error de puntero nulo aquí? ¿Por qué me está desplegando ese error? Porque aquí se disparó un error, ¿verdad? Entonces, a la hora de asignarle memoria a este amiguín, este nunca hizo el return de nuevo puntero. Entonces fue null. Entonces lo tornó como null. Y aquí
pues volvió a disparar este, ¿verdad? O disparó ese. Ok. Entonces ahí decíamos, bueno, si fuésemos a insertar uno, qué sé yo, Pepe el grillo, ok, edad, no sé, 20 años, padecimiento cólera, escucha, pobrecillo. Ahí está el primero, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nuestra primera. No está haciendo absolutamente nada de listas, está haciendo simplemente tirando ahí en memoria. Si le damos salir, no hicimos nada. Ahí quedó la memoria irresponsablemente mal, ¿verdad? Entonces, por ahí debimos haber hecho algo como, bueno, sí, porque de hecho lo que hicimos fue retornarlo acá. Ah, no, lo dejamos ahí al garete. Entonces ahí quedó. Muy mal, muy mal, muy mal. Ok, qué nos hacía falta por acá? Pues insertarlo al inicio. Y habíamos copiado esta parte, ¿ok? Aquí decíamos que paciente es igual a un nuevo paciente. Esta parte ya no iba por acá, ¿verdad? Esto ya no va por acá porque ya lo estamos pidiendo aquí. Aquí decíamos que a nuevo paciente, a punta siguiente, creo que no era SGT, sino era SGTE, sino era SGT, ¿verdad? Aquí recordemos, estamos recibiendo, ¿verdad? Por referencia, el puntero a paciente. Para que cuando lo pegamos, le pegamos ahí el asunto, pues modifique precisamente ese puntero lista. Entonces decimos acá que a nuevo paciente, posición siguiente, le asignemos la lista. Y a lista le asignamos nuevo paciente. ¿Ok? Entonces para la inserción al inicio. Todo bien, ¿verdad? Ahorita. Ok, entonces se retorna a la lista. Ok, bueno, la lista se retornó automáticamente. Bueno, no es que se retornó automáticamente, se modificó a nivel de memoria. Y aquí, pues cuando la opción sea salir, vamos a tener que dar acá delete. Lista, ¿verdad? Ok, todo bien hasta ahora. Vamos a ver por acá. Tenemos un errorcillo ahí, dice que, claro, ahí si le ponemos punto y coma todo va a funcionar mejor. No me acuerdo bien, pero ese delete borra todos los nodos también. Que borre todos los nodos de la lista. Ok, chequémoslos a ver. Chequemos a ver por ahí, porque va a borrar el primero y se va a quedar ahí. Entonces debería ir borrando cada uno, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ok, sí, porque borra el primero. Vamos a ver qué nos hace este coso. Vamos con la primera opción. ¿Ustedes han recibido clases con don Carlos Vargas? Sí. Buena gente, ¿verdad, señor? Sí. Profe mío. Bueno, creo que ha sido profe mío y profe de un montón de gente. Súper buena gente. Ok, lo vamos a insertar al inicio. Ahí no. Claro, pues, si pudiésemos imprimirla sería genial, pero bueno. Ahí está. Solo se eliminó a Pepe. Solo se eliminó a Pepe. Entonces deberíamos hacer algo por ahí para, o sea, debemos hacer una función que me permita ir eliminando cada uno de los elementos de la lista.
¿verdad? Ir haciendo un delete a cada uno de los elementos. ¿Este era el primero o el segundo? El segundo, ¿verdad? El primero fue... El primero era el Rorro. Ah, sí, eliminó a Pepe. Porque eso es insertar al inicio. Ah, sí. Ah, ok, ok. Sí. Entonces, ¿ves? Este grupo está pero activo. Muy bien. Ok, perfecto. Ah, bueno, ya con eso vimos que funcionó. Cerremos esta mierda. Ok. Ok. Bueno, entonces ahorita nos vamos a ayudar una manera de mandarnos la memoria todo. A ver dónde lo ponemos. Ok, porque sí, la lista hay que echársela. Ok, entonces dejemos solo la inserción al inicio. Ustedes tienen otro ahí. Vamos a hacer un método para recorrer la lista. Vamos a uno ahí para recorrer la listilla. Este va a ser un método también que no pone nada. Vamos a recorrer la lista. Ok, ¿qué lista? Esto va a ser un puntero a paciente, ¿verdad? Un puntero a paciente que se va a llamar lista. Ok, y por acá, ok, este no va a retornar nada. Y listo. Ok, entonces bien, habíamos hecho un par de maneras para recorrer la lista. Entonces aquí como siempre es más fácil irnos y revisar por aquí. Listas enlazadas. Y creo que era nuestra lista enlazada. Vamos a darle por acá, abrir con. Vamos a ir WordPad. Ok. Insertar elemento. Vamos a ver. Ah, no, este era el otro que habíamos visto ahí. Este no nos sirve. Bueno, sí nos sirve, pero es más fácil este que está más genérico. Este es el genérico. Ok. Insertar después, insertar al final. Buscar elemento, imprimir la lista. Este es el que nos puede funcionar así, pero de apelos. Ok. Se llama reutilización de código fuente. Ahí está. Ok. Mientras la lista sea diferente de null, eso está bien, ¿verdad? Null pointer. ¿Verdad? Cuando ya la lista, pues. Recordemos aquí, este paciente no recibe la lista, ¿verdad? O sea, lo que recibe es una copia nada más, porque lo único que quiero es imprimirla. Según recordamos, ven. Ok. Ahora sí. Es una lista paciente. ¿Qué podemos poner algo así como? Construyámoslo así como más bonito. Vámonos aquí. Expediente. A mí me gusta el doble chunche. Ok, ponemos acá. Expediente. Sí, iba a decir, chicos, que hoy es de 3 horas, pero no está como tan caliente. Entonces, si quieren, le damos y terminamos un poco antes. Para que almuercen temprano hoy. 11:20, 11:30. Expediente número y sería este dato por acá. Ok. Ahí, ¿verdad? Entonces por acá sería el nombre. Pero hacemos aquí un volado tóstica. El nombre. Y aquí sería lista, apunta, lista. No hicimos un método
para imprimir. Entonces vamos a paciente. ¿Por qué? Porque todos los datos son private. Entonces es más fácil hacerlo aquí, de hecho. Hagamos aquí un método paciente y le ponemos imprimir expediente. ¿Okay? Imprimir expediente, lo que vamos a hacerle a Cochis es agarrar lo que estamos haciendo acá, todo bien con Rongo, bueno, esto sí, este es el número de expediente y este va para acá. Entonces decimos nombre, este sería igual a this apunta claro, ¿verdad? Si le ponemos qué tipo de coso es, todo muy bien. Y otra cosa importante es que si tal vez se nos ocurre ponerlo aquí, sería genial, ¿verdad? Ahora sí. Entonces aquí sería el nombre del tipo. Aquí sería... Perdón, ¿qué las backslash P? esos son los caracteres, los escape characters. El backslash N automáticamente me hace un cambio de línea adicional. El backslash T me hace una tabulación, un espacio, un tab, digamos, un espacecito. El backslash imprime un backslash. Porque a veces uno ocupa un backslash, ¿verdad? Y también backslash, comillas dobles o comillas simples es para imprimir comillas. Y el backslash, el código o la representación en Unicode del carácter le representa ese carácter también. Son los caracteres de escape. Gracias. No, con mucho gusto. Ok, entonces aquí sería nombre. ¿Qué datos teníamos por aquí? Nombre, identificación. Pues aquí dice apunta identificación. Y por acá tenemos identificación, edad y padecimiento. Edad. Y por acá el padecimiento que tenga el pobre. Padecimiento. Apunta padecimiento. Ok, ahora sí. Bien bonito, imprime todo, nos vamos para el main. Y aquí nos ahorramos toda esta cosa. Esta era lista.cgt. Ok. Y aquí mandamos a llamar de la lista punta imprimir expediente. Lista se le asigna lo que tiene lista punto siguiente, está bien, ¿verdad? Para que apunte al siguiente de la lista. Y aquí con el fin de ir, ¿cómo se llama? Numerando los nodos de uno en uno, ¿verdad? Vamos aquí, más ¿para qué esto? Ponemos en uno. Ahí, ¿verdad? Más fácil. ¿Ok? Y como siempre hemos hecho una constante, lo persinamos para ver que funcione. Le damos la bendición. ¿Cómo? Parte importante. Parte importante es bendecirlo ahí para que funcione. Vamos a darle opción 2. Imprimir la lista de expedientes. Así ha sido en el examen. No. Terminó. Dice, que se vaya y que Dios quiera.
Más de una vez yo encomendé al creador más de un examen. A veces me fallaba el hombre, pero bueno. ¿Hoy tuvo examen? ¿Hoy tuvo examen? No, el movimiento. Ah, el Dorime. Yo entendí que hoy tuve examen, algo así, entendí. Sí, a veces uno dice, o a veces uno dice, la verdad es que me importa poco lo que pase y sale bien. Y al que usted más encomendó, ese que se lo sonaba. Lo que callamos los estudiantes. ¿Ok? Vamos a ver. La lista, le enviamos la lista para que la imprima. Insertar al inicio, no, señor. Usted tiene que. ¿Cómo era la función? Le habíamos llamado recorrer lista. Recorrer lista. Ok. Va la lista. Va por aquí, va por allá. Taca, taca, taca. Listo. Vamos a ver. Claro. Fuimos muy irresponsables en no ponerle un try por acá. ¿Qué podría pasar ahí? Si la lista es null, no pasa nada. Ni imprimiría nada. Entonces podríamos tipificar aquí uno. Pero no hace falta, eso no hace falta. ¿O sí? No hace tanta falta, pero pues es un resultado anómalo, ¿verdad? O sea, imprime la lista, usted le da y lo ve en blanco. Es que la lista está vacía, dígame que la lista está vacía. Ok, entonces vamos a ver por acá. Vamos a ver aquí, if si la lista es igual a null, entonces vamos a lanzar, ok, vamos a lanzar una excepción. No le habíamos puesto excepción, le habíamos puesto tipo error. Vamos a lanzar un tipo error y vamos a enviarle un 5. Va a ser un tipo de error nuevo que vamos a tener nosotros acá, todo bien bonito. Y aquí vamos a tener un catch. Aquí vamos a tener el catch, va a ser de tipo error, ¿verdad? Aquí decimos que error punto, ¿cuál error? Es el que vamos a ver. Aquí le estamos diciendo un 5. Vamos a ver si está tipificado como un 5. Tipo error. Tipo error, ¿verdad? Default, error indefinido, nos caería en default, nos caería en el caso default porque no tenemos tipificado el 5, ¿verdad? Nos haría falta. Entonces, por aquí podríamos tipificar el número 5. Lista nula o list null, pongámosle así, igual a 5. Y acá ponemos su respectivo manejo, ¿verdad? Que sería con el error null pointer, entonces ese sería error list null. Entonces ponemos por acá lista vacía. Ok, pues pongámosle acá todos estos, pongámosle para que se diferencie el error.
Para meter, para que quede como un espacio entre los dos nada más. Ok. Y vámonos al main. Y démosle, ahora sí, démosle matraca aquí al asunto, a ver cómo nos va. Si mandamos a imprimir la lista, lista vacía. Eso fue lo que pusimos. Me ponemos por hacer. No, error. Lista vacía, no hay datos que mostrar. Sí, está como muy feo. Tal vez no fue un error. Ok. Vamos a darle por acá de nuevo. Ok, ahora sí, vamos a ver si imprimimos la lista. Lista vacía, no hay datos que mostrar. Perfecto. Nos quedó pero lindo. Ahora sí, vamos a meter un valor al inicio. Vamos a meter a un Axel Rose. Identificación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a meter edad que unos 21, 19, 20. Padecimiento tiene no, de un compañero que se llama Axel, creo que me acordé, y Axel Rose. Cirrosis, no, póngale catarro, sí, catarro, resfrío. El otro se llama Laura. ¿Cómo? Muy internacional. Sí, me salió ahí. 7, 8, no sé aquí. Edad 20 años. Este tiene COVID-19. Ahora vamos a imprimir la lista, a ver qué tal. Ahí está. ¿Cómo? Sí, se lo pegó Axel del catarro. Del catarro le pegó el COVID. ¿Ok? Entonces, ven, aquí tenemos de nuestra lista, ¿verdad? Estamos en una lista con más elementos, ¿verdad? Una lista de objetos. ¿Verdad? Entonces tenemos el número de expediente, el 1, el 2, como estamos siempre insertando al principio. Entonces estamos insertando por acá. Laura y así, ¿verdad? Entonces, si le damos salir, como ya vimos, ¿verdad? Si le damos el botón de 9 salir, lo que nos va a dar es que Laura eliminado correctamente. Ahora, ¿qué hacemos para eliminar los demás? ¿Qué haríamos para eliminar los otros? Ok, entonces hay que tener bastante cuidado. Perdón, el backslash tab fue lo único que puso para controlar los espacios, ¿verdad? Sí, para que se viera así. Entonces quedó todo perfecto. Ah, sí, exactamente. Lo único que hicimos acá fue en la parte del paciente, cuando hicimos fue un slash tab. Claro que si por ejemplo tengo un nombre muy largo y el otro es chiquito, entonces se me corre el tab para uno y para el otro. Pero eso pasó con Laura y Axel. Y está igual el mismo tamaño. No, porque ellos sí tenían, o sea, es que todos los datos son, si yo hubiera puesto por ejemplo aquí Laura María de la Trinidad, Ahí se hubiera quedado. entonces sí, seguro me lo pone un poquito más, Ok. pero básicamente, digamos, si son de caracteres muy parecidos, o sea, con caracteres muy parecidos quedaría así lo más ordenado posible. Okay. Hay otras maneras como que uno puede contar uno puede contar la cantidad de caracteres que tiene la palabra y tener, qué sé yo, como una base, digamos, de 10, y a esa base de 10 le restamos la cantidad de caracteres, pero ya es un poquillo más complicado, es como crear el string, ir creando como el string aparte para que siempre nos quede bien puesto. Ok. Bueno, entonces, eliminar memoria. Nos hace falta hacer el delete. Ay, porque quedó, en la sana teoría quedó ahí ¿cómo se llama? El puntero
en este caso fue Laura, el otro Jetas, quedó ahí en memoria. Entonces, ¿qué se nos ocurre? ¿O qué se les ocurriría a ustedes para eliminar esa memoria? Que en el destructor de la lista, primero va eliminando desde el último. Pero no tenemos una lista como tal. Lo que estamos manejando acá es o el puntero del primer elemento. Y cuando decimos delete ese primer elemento, ¡pum! Se va a ese primer elemento y los demás quedaron siempre apuntándose. ¿Sí? Entonces que vaya primero, se fije si el siguiente está nulo. Y si sí, entonces lo borra. Y si no, entonces se va al siguiente. Pero ese manejo no lo debería hacer la clase paciente. O sea, no lo debe hacer ni el destructor, porque el destructor de paciente se preocupa por él mismo. O sea, él es una instancia y yo soy yo y ya. Aquí es algo importante lo que les comenté en la tarea, ¿verdad? Todo lo estamos manejando aquí a nivel del main, ¿verdad? Todo está manejado aquí a nivel del main. ¿Qué pasaría si, más, vamos a hacerlo aquí? O sea, pongámosle una clase lista.h. ¿Ok? Eso se puede hacer de varias maneras, pero tal vez manejándolo en una clase sea más sencillo. Ok, entonces, podemos tener una clase lista, ¿verdad? La clase lista, debería ser aquí un include a paciente.h. Y también voy a ocupar el include a tipo error.h. Eso es una sugerencia. No lo voy a implementar toda la vida, ¿verdad? Aquí. Tipo error.h. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos tener acá? Aquí podríamos tener, dentro de mi clase lista, podríamos tener un puntero a paciente que sería la lista, ¿verdad? Podría tener el puntero paciente que sería la lista. Bueno, el constructor y el destructor por aquí. Y ahora sí, ¿qué es lo que haríamos en esta clase? Esta clase, en lugar de manejar aquí en el main, aquí ven que aquí estamos creando la lista, ¿verdad? Aquí estamos haciendo todo en el main. Aquí diablos, aquí está la lista. Aquí haríamos esas funciones. Entonces, manejaríamos la lista como un atributo de una clase lista. A la hora de destruir la clase lista, el destructor ahí sí puede ir recorriendo la lista e ir haciendo delete de todos los apuntadores a los cuales empieza a apuntar lista. Eso de una manera. O la otra, perfectamente puede ser que aquí en el main, bueno, aquí en esta parte, yo pueda aquí programar una función que se llame, qué sé yo, liberar memoria, ¿verdad? Esta va a recibir un puntero, un paciente, un puntero a paciente, que va a ser la lista, que va a ser la lista. ¿Ok?
Y acá, ok, y acá lo que vamos a hacer es, podemos hacerlo de varias maneras. Podríamos hacer, ay Dios, algo similar al recorrer. Algo similar al método de recorrer, con todo y su bonito try que hicimos. Y aquí, en lugar de imprimir, ¿verdad? Porque vea lo que estamos haciendo. La lista, aquí la estamos recibiendo como valor, no como referencia. Aquí la estamos recibiendo como referencia. Entonces, todo lo que hagamos con la lista va a quedar. Entonces, por acá, mientras la lista sea diferente de null, entonces, ok, ¿qué deberíamos hacer por acá? Estamos en un elemento. Si lo eliminamos, Necesitamos un auxiliar. deberíamos tener como un auxiliarcillo, ¿verdad? Ok, esto no va. Ok, entonces, vamos a ver acá. Aquí estamos con el primer elemento, ¿verdad? Ajá. Más fácil es hacer primero la función de borrar primero y para agregar memoria la más fácil agregar primero mientras la lista sea un entero. Sí, sí, es una manera de eliminar el primer elemento, dice usted. Y luego meter en un ciclo. Ese es eliminar. Una manera muy acertada de hacerlo. ¿Está bien? ¿Les parece? Creo que es más fácil, ¿verdad? En vez de hacerlo aquí, acá. Ok, entonces, hagámoslo así. No hay problema, tiene que saber lo que usted. Muchacho, tiró la piedra y jaló. Dice, bueno, antes de que me pregunte cómo se hace, voy jalando. Entonces, hagamos una función acá que se llame es más, hasta podríamos hacerlo súper genérico. Eliminar elemento y que reciba como parámetro la posición. Y si es el primero, siempre va a recibir la 1. La 1, la 1, la 1, la 1, la 1, ¿verdad? Pero hagámoslo. Primero eliminar primer elemento. Entonces sería el puntero, sería el paciente, puntero y la lista. Void, eliminar esta. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a agarrarnos del que habíamos hecho acá, la lista simple. Profe, ¿por qué una arroba? Los parámetros. Uy, perdón. Un Zafir mío. Ok. Ahí está. Por un momento me quedé pensando. Perdón. Un chispazo. Vamos a ver. Insertar antes, insertar después, eliminar. Eliminar elemento. Eliminar repetidos. Eliminar por posición. Agarremos eliminar por posición. Ok, vamos a ver. Eliminar elemento. Que reciba la posición. Y vamos a utilizar este amiguín genérico. Ok. Ahí está, aquí está el constructor que nosotros, el auxiliar que nosotros ocupábamos. Entonces esto va a ser, perdón, esto no es una T-lista, esto es un puntero a paciente, ¿verdad?
escucha más delicado, no quería que lo hiciera así. Ok, ahí está. P, que sería como el... está bien, se le asigna la lista. Un entero que es un contador, bueno, whatever, está bien. Mientras la lista sea diferente de nulo, mientras P sea diferente de nulo, eso es para irnos pasando por ahí. Contador es igual a contador whatever, acá. Si lista es igual, o sea, si posición es igual a lista, ese es el primer elemento, estamos preguntando. Entonces, a lista se le asigna lo que apunta a lista, el atributo era siguiente. Y si no, es este. Eso simplemente para irme pasando. Delete P, porque P es que quiera siguiente también. CGT. Ok. Ahí tengo los dos que tenemos por acá. Anterior pasa a ser P. En el caso de que no pase la if, el if. Este pasa a ser siguiente. Contador es igual a contador más 1. Pero más elegante, pongámoslo así, contador más. Y aquí tenemos lista vacía. Ok. Perdón, profesor, ¿eso para qué es? Para eliminar el primer elemento, para eliminar un elemento. ¿Un elemento? Sí, por posición. Y siempre le enviamos la 1. Ok. Para que nos sirva ahí de todo. Ok. Y vamos a ver. Este if nosotros lo habíamos hecho exactamente parecido, pero con esto, ¿verdad? Para tipificarlo como lo hicimos nosotros. Entonces, esto para nosotros sería try, si la lista, if, y eso sería else. No, ni siquiera ocupamos un else. Porque si la lista es null, dispara y vamos jalando. Aquí sería le pertenece a este. Y aquí entonces esto no sería, esto sería un catch. Catch, tipo error. En este caso sería error. Y aquí sería, nuestro error sería de lista vacía, correctamente. Lo chido de programar, yo programaba era que si uno agarraba y se volvía loco ahí. Se ponía ahí, uy, qué chido, este código que ya había utilizado lo puedo reutilizar acá. En otras palabras, software genérico. Okay. Bueno, entonces ya tenemos una función que elimina, en teoría, en sana teoría, elimina un elemento de la lista, ¿verdad? Por posición. Entonces, acá, vean cómo lo chinean ustedes, chicos. Yo me estoy poniendo acá el asunto, pero a cachete. Ya es prácticamente hacer la tarea. Hacer la tarea es, pero, o sea, tan fácil como les dije, sentarse en un palo chupar jocotes. ¿Ok? En este caso sería el 3, ¿verdad? Para que funcione antes de mandarlo a llamar en ciclo. Aquí lo que vamos a preguntarle al usuario simplemente es así que diga como posición eliminar.
Aquí le hacíamos el sein. Posición. Y aquí mandábamos a llamar al método, se llamaba eliminar elemento. Eliminar elemento y la posición. ¿Ok? Se envía la lista, se envía la posición, se elimina el elemento y vámonos. ¿Ok? Liberar memoria. Ahí que lo probamos, pero vamos a este. Liberar memoria. Con liberar memoria, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos ir recorriendo mientras la lista sea diferente de null, ¿verdad? Y mandando a llamar acá a eliminar elemento. ¿Y qué le vamos a enviar? Eliminar elemento, le enviamos la lista y le enviamos la posición, que en este caso sería 1. ¿Ok? Y acá, ¿qué deberíamos hacer? Cuando la opción es salir, entonces ya no vamos a enviar, ya no vamos a hacer un delete lista, sino que vamos a enviar mandar a llamar a la función que se llama liberar memoria, ¿verdad? ¿Y qué le enviamos? La lista. ¿Ok? Aquí lo único que me queda una pequeña duda, pero vamos a ver. Una pequeña duda acerca de esto, de esta parte. Le estamos enviando o sea, ya cuando está aquí ya deja de ser null, y si aquí pasa a ser null, Yo creo que faltaría eliminar el primero. Después de que salga el white, había que hacer otro eliminar. Okay. Vamos a probarlo. Okay. Vamos a probarlo. Vamos a ir insertando siempre al inicio, ¿verdad? Pepe, 1, 2, 3, 23. Se tiene COVID. Sería Luis. Sería 456. Y la edad, no sé, 15. Y tiene, bueno, la viruela del mono era. Ya estaba pensando en eso. La viruela símica le dicen ahora. Sí. Ay, sí, cierto, era por el ser el sein. Era por el ser el sein y ponerle un espacio. Le dio mal de Chagas, de verdad. Bueno, ahorita lo corregimos. Vamos a hacerlo así sin espacio. Ay, me trabajo todo, qué pereza. Era Pepe. Pepe es. Ahora tiene la viruela símica. Ay, la edad, perdón. Ya nos íbamos a caer en toda la. Sísmica, parece que dice ahí. La opción sería Pepe, el otro sería Luis. Luis tiene 20 años. Este le dio el mal de Chagas. No sé si se pone así, pero bueno. El Chagas. Y el otro era Pepe, Luis, para hacer aquí con todos. Marta. Marta tiene la cédula 123. Tiene una edad de 30 años. Y a esta pobre, a esta sí le dio COVID. Pucha, solo puros enfermos feos. Ok, vamos a imprimir la lista, era la 2. Ahí está nuestra lista, bien corronga. Tirémonos a eliminar 1 primero para ver si la función de eliminar funciona. Posición eliminar, la 2.
Y si imprimimos la lista, ¡woohoo! A ver si era la 2 realmente. También no estuvo feliz. Era Luis. Quedaron Marta y Pepe. Marta y Pepe. ¿Ok? Entonces vamos a meter otro jetas aquí. Pongámosle Marta, Pepe, Juan. Juan tiene 1, 2, 3. Identificación 6. La edad es de 78. Y tiene artritis. Artritis. ¿Ok? Vamos a imprimir la lista. ¿Todo bien? Ya sabemos que el primer elemento funciona, ¿verdad? Cuando nosotros mandamos a llamar cuando nosotros mandamos a llamar acá aquí, ¿verdad? Entonces se nos mandó a llamar paciente Luis, o sea, se mandó a llamar bien el constructor. Si mandamos a llamar a la función, ahorita que salimos, mandamos a llamar a la función de liberar memoria, deberíamos ver que se llamen 3 destructores. Que deberíamos, ¿verdad? Es otra cosa. 9 salir. Juan eliminado correctamente, Marta eliminado correctamente y Pepe eliminado correctamente. Empezamos de atrás hacia adelante. Juan, Marta y Pepe. Entonces, listo, murió. Nos logramos deshacer. Vamos a ver. Nos logramos deshacer de todos los jetas estos correctamente. ¿Ok? Bueno, esto lo hicimos a nivel de main, ¿verdad? ¿Ok? Si lo hubiéramos hecho acá a nivel de nuestra clase lista, hacemos básicamente todas esas funciones que hemos hecho en el main, esas funcioncillas que hemos hecho acá en el main, las hacemos como métodos de la clase lista y siempre interactuamos con este. Y lo que haría el destructor, en este caso, este destructor, lo que va a hacer es tomar y ¿cómo se llama? Y recorrer la lista. ¿Cuáles son las ventajas de recorrer la lista e irse volando? ¿Cuáles son las ventajas de manejarlo como una clase? Bueno, que estamos dentro del ámbito de la clase, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener que estarnos pasando la lista como referencia, porque ya estamos trabajando con la lista, ¿verdad? Ya es un atributo. O sea, nos ahorramos en esa teoría estarnos pasando la lista a manera de parámetro por valor o por referencia. ¿Ok? Y a nivel de función, o sea, a nivel de main, pues prácticamente sería lo mismo. Lo único es que no vamos a crear aquí una lista, sino vamos a crear un objeto, una instancia de objeto tipo lista, y ya sabemos que ahí va a tener un atributo que va a ser la lista enlazada. O sea, que va a ser un puntero a un elemento y eso otra vez va a apuntar a los demás. ¿Okay? Eso es básicamente lo que les comentaba en la tarea. Puede hacerse a nivel general, como estamos haciéndolo acá, o perfectamente lo pueden hacer una clase lista que lo maneje, o sea, que sea la clase lista que lo maneje. Todas estas funcioncillas, liberar memoria, insertar al principio, insertar al final, son atributos, son métodos de mi clase lista. ¿Sí les queda claro? Okay. Entonces, pueden utilizarlo de las dos maneras. ¿Ok? Y a ver si ahora que les grabo la clase hago un ejemplillo de esto con los métodos con estos mismos. Pero ¿cómo se llama? Puestos en la clase lista. Entonces yo les aviso cuando subo la clase al canal, también les aviso que ya está el ejemplo por si lo quieren descargar. ¿Okay? Entonces, en este caso estaría sobreescribiendo el contenido de este que está aquí, porque este fue el que les subí ayer.
Entonces lo sobrescribo con todo lo que ya hemos hecho, que les haría para que lo bajen y lo puedan usar de referencia y puedan escoger una tarea, si usar uno, usar el otro. Eso no hay problema. Ok, bueno, yo creo que estamos a nivel de manejo de memoria y un poquillo de la parte de punteros, básico, ¿verdad? Enlazados simples, estamos bien. Ahora es que pues pongan ustedes ahí a pensar un poco con respecto a la parte de enlazarlos doble, que no tiene mucha complicación, es manejar un puntero extra, que es el anterior, ¿ok? Y siempre pensar bien en esto, ¿verdad? Cuando muevo uno, tengo que mover el otro, dependiendo. Si muevo uno, muevo el otro, más que nada para las inserciones. El recorrido es igual, la inserción, la inserción y el delete, ahí es donde está el Kaido, ahí, ¿verdad? El asunto. ¿Okay? Lo que sí en la tarea es que hay que usar clases, así sí o sí, no hay que usar structs. Ok. Perfecto, chicos. Entonces, por ahí estamos bien. De la clase anterior, también nosotros les había puesto este pequeño material. ¿De qué hice yo eso? No. Este pequeño material. Ok, estos se los voy a poner. Donde habíamos hablado del manejo de excepciones. Un poquito, pues, lo que habíamos visto, de cómo crear nuestras clases y cómo se tira una excepción y demás. Y adicional, bueno, que recordemos que en C++ nosotros podemos lanzar cualquier cosa, un entero, un char, un double, lo que sea, siempre y cuando en el catch atrapemos lo que viene. Igual habíamos hablado de la clase exception, ¿verdad? Que la clase exception es pues, básicamente lo que, voy a ponerlo aquí en función de visualización. La clase exception como tal es como la más genérica para las partes estándares de C++, ¿verdad? También habíamos visto que la clase excepción es su estructura básica y nosotros podemos hacer una clase que herede de la clase exception, ¿no? Por ejemplo, nuestra clase tipo error que hicimos ahora para nuestro ejemplo de la lista enlazada con manejo de errores, pudimos haberle perfectamente puesto o podemos hacer que esa clase heredara de la clase exception y sobrecargar el método what en vez de utilizar nuestro método cuál error. Entonces podemos haber hecho algo como esto. De nuestra clase tipo error, decir que herede de manera pública de exception. ¿Ok? Igual, va a funcionar exactamente igual. Vas que está heredando de la clase excepción. Con la ventaja de que aquí podría perfectamente, ¿verdad?, sobrecargar el método what, ¿verdad?, de la clase de excepción. Por ejemplo acá, si nos vemos en la estructura de virtual const char what, y aquí básicamente sobrecargar este método para que despliegue los mensajes que yo quiero utilizando el exception o instancia de la clase .what para saber qué fue el tipo de error. ¿Ok? Podemos sobrecargarlo también, podemos, ¿cómo se llama? Ponerle más atributos, más parámetros. Pero bueno, eso es, como dice por acá, en muchos casos bastará con sobreescribir el método what en la clase derivada de excepción, ya que dicho método es el encargado de generar el mensaje que trata de explicar cuál es el error que se dio. Eso también se da cuando hay errores en tiempo de ejecución, ¿verdad? Una edición entre cero que no capturamos o un casting erróneo. Ok. Bueno. C++ también proporciona un conjunto de excepciones estándar definidas en la clase exception. Podemos utilizar estas excepciones estándar en el programa, ¿verdad? En caso de que se nos vaya ahí a caer el asunto, capturarla con la clase exception. Se basan en la jerarquía de clases padre e hijo organizada de esta manera.
Bueno, básicamente de la clase exception, tenemos como una pequeña jerarquía donde tenemos, bueno, alocación de memoria, un casting, o sea, mal direccionamiento de memoria, un casting erróneo, un tipo de dato incorrecto, una excepción, error de lógica o logic failure, un runtime error, que son muy, ¿cómo se llama? Usados. Dentro de logic failure podemos tener un domain error, argumentos inválidos, errores de longitud, out of range, que es prácticamente cuando trabajamos con arreglos, ¿verdad? Que tratamos de generar un arreglo de tamaño 5 y entramos a la posición 10, tome, fuera de rango. Y el runtime error, por ejemplo, un stack overflow, un overflow error, un error en rangos y un underflow error. En la vida yo he visto un underflow error, siempre he visto stack overflow, pero esos underflow igual existen, ¿verdad? Ok. Bueno, como hicimos en nuestra clase, es posible definir una nueva excepción por herencia de la clase exception y sobrecargar los métodos. Por ejemplo, en este ejemplo particular, estamos creando myException, que es como tipo error que hicimos ahora, y estamos sobrecargando el método what, ¿verdad? Se pone exactamente así, y nosotros, ¿cómo se llama? Estamos haciendo un return del tipo de error que está corrigiendo, que está pasando en ese momento, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, en el main, ¿verdad? En el main estoy haciendo un throw de exception y simplemente estoy mostrando el mensaje nada más, ¿ok? Esto es algo como si yo quisiera en mi propia clase, en la clase que hicimos por acá, sobreescribir, más lo voy a copiar acá, a sobreescribir el método ok, acá lo vamos a sobreescribir. Ok. Y aquí ya podría yo perfectamente utilizar esta misma, aquí todo esto mismo, transcribirlo al punto what, para que me muestre cuál fue el error. En vez de utilizar este método llamado cuál error, podríamos utilizar es más, lo podría dejar aquí porque lo que está haciendo aquí es un return de texto. Más podríamos decir aquí como un cout, perdón, como un cout, algo, lo podemos dejar algo así como muy genérico, o sea, más genérico que esto yo creo que haya, ¿verdad? Ok, esto lo podemos hacer por la herencia que estamos planteando acá, que está heredando de la clase excepción. Ok, y por ejemplo, ay, pues pucha, sí, tiene que ser un return, gracias. Gracias. Ahí está. Ok. Entonces por acá. Gracias, sí. Era para no tener que resolver, pero bueno. Entonces por aquí. ¿En cuál? Cualquiera. Veamos en el main. Aquí en el main. Podríamos. Bueno, más. Aquí podríamos. En este recorrer lista. Podríamos decir que. Cout, aquí sí, ¿verdad? Ponemos el cout, error,
punto what. ¿Ok? Para definir cuál fue el tipo de error que nos dio. Esto es lo que nos daría. Aquí estamos haciendo 2 veces lo mismo, pero básicamente es para que veamos cómo crear correctamente, digamos, bien formada, una excepción heredando de la clase exception como tal. ¿Ok? Bueno, aquí podríamos perfectamente tipificar, ¿verdad? Entonces, en mi clase tipo error, aquí, podríamos hacer precisamente, ¿cómo se llama? Podríamos hacer esto y no hacer aquí el cout, sino que aquí declarar una variable llamada error o error description, y aquí decir error description igual identificación en cada una de estas, y al final decir return error description. Puede ser otra manera, algo así, ¿verdad? Dice, solo se puede usar una función miembro no estática. Exacto. Entonces debería ser acá simplemente error type. Ah, no, mentira, no podemos usar ahí. Ay, vamos a complicar. Al final de cuentas, entonces habría que llamar la función. Ya nos hicimos un colocho acá. Vamos a llamar el tipo error, tipo error, error type, y ahí sí. Y empezar a switchar con no, porque no es. ¿Cómo es eso? ¿Saben qué? Ahí hacia la porra. Tiremos esto. Entonces vemos ahí. Y ya hicimos nuestra función más corronga, más bonita. Ok. Bueno, entonces un poco la parte que nos permite C++ con lo que es el manejo de excepciones. Ok. Bueno, chicos, ya casi antes de irnos, quería conversar con ustedes un poquito acerca de esto, que ya estamos, que ya estamos a un nivel donde ya le podemos sacar provecho a lo que son las partes de pruebas unitarias, ¿ok? Lo vamos a empezar a ver hoy, ¿no? Y un poquito, pues tal vez el lunes, el jueves es examen y le entramos con todo de la siguiente semana, ¿no? Ya para ver parte del framework y demás. Como les decía, lo podemos usar en Visual Studio Code o lo podemos utilizar en Visual Studio Community Edition, la 2019, que tienen a disposición para descargar. Pero vamos a ver un poquito qué son pruebas unitarias. Perdón. ¿Han escuchado ¿cómo se llama? Como una especie de metodología, intentar, probar o actuar, probar, intentar, o intentar, probar? Vamos a ver qué es eso. Ok. Bueno, ¿qué son pruebas unitarias y para qué sirven? Las pruebas unitarias nos van a permitir definir escenarios que se deben cumplir en la ejecución de un método o una rutina. ¿Ok? Las pruebas deben ser repetibles y consistentes. Adicional, en otras palabras, no importa cuándo se ejecute una prueba, su resultado debiera ser consistente. ¿Ok? Ejemplo, ¿qué pasa con un código que depende de la fecha del sistema? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el código que depende de fecha del sistema? Aquí hay varias opciones o varios escenarios. Que la fecha del sistema venga con un formato X, ya sea español, sea latinoamericano, sea inglés, sea fecha corta, fecha larga, diferentes cosas que pueden pasar. O sea, ¿qué puede pasar de un sistema que depende de la fecha del sistema o de un software que depende de la fecha del sistema para ejecutarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, hay que hacer escenarios de prueba, a ver qué es lo que está pasando,
o ver qué podría suceder. Las pruebas unitarias nos van a ayudar a asegurar que los escenarios que se manejan en el código seguirán en funcionamiento aunque el programa sufra cambios, ¿verdad? Entonces, no es que se va a tirar a prueba todo, ¿no? Se tiran funciones o rutinas a prueba. Vamos a probar funciones o rutinas específicas. Ok. ¿Cuál es una estructura en un escenario de pruebas? Bueno, tenemos lo que se llaman los test cases, o también llamados escenarios de prueba, o también llamados requisitos de sistema. ¿Ok? Por ejemplo, para la implementación del cálculo de un factorial de un número natural, sabemos que era el factorial, ¿verdad? Factorial es, por ejemplo, factorial de n es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta llegar a n. La multiplicación de todos los números menores o iguales que n, empezando por el 1. Ese es el factorial. Entonces, por ejemplo, por definición decimos que el factorial de 0 es 1. Por definición, el factorial de 1 es 1. Me imagino que ustedes programaron factorial cuando vieron recursividad. Es lo primero que uno programa cuando empieza a ver conceptos de recursividad, el factorial. El factorial de x, siendo x mayor que 1, es x multiplicado por el factorial de x menos 1. Esto es prácticamente la definición recursiva de factorial. Entonces, el número de factorial, o el número que va a llegar como parámetro en la función factorial, siempre va a tener que ser mayor que 0. Porque por definición, factorial de 0 es 1, factorial de 1 es 1, y el factorial de cualquier n mayor que 1 es el factorial, o cualquier x mayor que 1 va a ser el factorial de x menos 1 por x. Entonces, no podemos tener factoriales de números negativos. Ese es un escenario de prueba. Todos los valores que van a ser parámetro de mi función factorial tienen que ser mayores o iguales a 0. No puede ser 0 porque si no nos daría un error. Ok. Bueno, mencionámoslos un poco. Conceptos básicos sobre este escenario de pruebas de Google Test. Este es uno de los más utilizados y tiene compatibilidad con muchos lenguajes, incluido C++. ¿Ok? De hecho, aquí les puse aquí mal. Permítanme un segundo. Sí está más bonito. Si ustedes acceden a este URL, pueden ver un poquito de estas anotaciones. Yo hice como un resumen en español, eso está en inglés, de las características que tiene este framework. ¿Ok? Entonces, son anotaciones basadas en el framework de Google Test. Entonces, cualquier cosa ustedes pueden profundizar ahí para más detalles. Bueno, los conceptos fundamentales de este framework como tal. Lo que se llaman pruebas y aserciones. ¿Qué son? Bueno, una prueba en Google Test básicamente es un conjunto de aserciones, condiciones o cosas o afirmaciones que son condiciones lógicas o booleanas y que cuando se ejecutan y que al ejecutarse alguna función en nuestro programa permiten determinar si la ejecución es correcta o no. ¿Ok? En caso que el resultado de una aserción sea falsa, puede ser que sea fatal o no fatal. Puede ser que eso vaya a incurrir un error, fatal error o no. El programa, si es no fatal, el programa de pruebas continúa. Si es fatal, la función en ejecución termina y terminó, ¿verdad? Si el resultado de la aserción, o sea, de la condición que estamos viendo, es verdadera, la prueba es exitosa y el programa de pruebas continúa con las siguientes que se quieran hacer. ¿Ok? Esto ahorita es muy general. Como siempre, digamos, la constante que hemos visto es ver la generalidad y luego ya vemos un poquito el detalle. Esto no tiene así como mucha ciencia. Esto es básicamente utilizar algunos comandos propios del framework de Google Test, por ejemplo, el test y los tipos de aserciones que
que presenta, instalar el framework lógicamente y empezar a hacerlo. ¿Okay? A veces creo que lo van a ver como un poquito, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero es importante que lo conozcan, ¿verdad? Es importante que es una herramienta a la hora de desarrollar y nos va a dar la seguridad de que lo que estamos nosotros desarrollando esté realmente probado, ¿verdad? Y crearle escenarios de prueba, y si pasa los escenarios de prueba, estamos garantizando un software de una mejor calidad, básicamente. Ok. Adicional a las pruebas y aserciones, que es básicamente el conjunto de condiciones, ¿verdad? Que van a tener un valor true o false, o sea, si pasan las pruebas. Esto es como pasar pruebas. Más adelante, bueno, ya seguridad profesional o dependiendo en la rama que ustedes quieran ejercer, van a ver los famosos QAs, los Quality Assurance, aseguramiento de calidad, y las pruebas de software y un montón de cosas que básicamente son un montón de checks, como unos checklists. Pasa esto, check. Pasa esto, false, se devuelve. Pasa esto, check, 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 check. Ahí se tiende esa delgada línea entre la persona que le gusta desarrollar, o sea, el desarrollador de hueso colorado que se come cualquier problema y se saca una solución así, calidad, y el buen programador y todo el asunto, pero tal vez, sabe que es un genio. Y la otra línea son las personas que revisan o que ven, ¿verdad? Entonces por ahí yo era cuando era desarrollador, era de esos que me encantaba sentarme a programar y sin preocuparme muchísimo de detalles como documentación, como estas cosas así. Y cuando llegaba a aseguramiento de calidad o quality assurance, cuando uno subía o ponía a revisión su desarrollo para subirlo a un entorno productivo, trabajaba para una empresa de bancos, entonces llegaba la gente que decía, no, es que no cumple con esto, pero qué demonios. Entonces uno le daba un colorón y dice, ay, ojalá que usted supiera programar por lo menos. Entonces uno ya tendía esa raya entre el gatazo programando y el que más bien es, ¿cómo se llama? Más administrativo, digamos, pero bueno. Esto de las pruebas es como decir un check, un montón de aserciones que tienen que ser verdaderos o falsas, para que el software pase esas pruebas, ¿verdad? Que el software pase como esos primeros filtros antes de llegar como a validarse un poquito más a fondo la parte de pruebas y etcétera, otras cosas. Entonces, bueno, tenemos las pruebas y aserciones. Banco de pruebas. ¿Qué es un banco de pruebas? Es una secuencia de pruebas. O sea, es la listado o la secuencia de todas las pruebas que se van realizando a una función o varias funciones. O, eventualmente, a varios fragmentos dentro de una misma función. Accesorio de pruebas. Bueno, básicamente esto sería un banco de pruebas para una clase en C++. Eso es el concepto de accesorio de pruebas. Y el programa de pruebas, esto básicamente aplica un conjunto de bancos de pruebas a el sistema o al software que estamos testeando, que queremos testear. ¿Ok? Las aserciones en Google Test son una especie de llamadas macros. Ustedes saben el concepto de macro como un concepto como de plantilla, como algo genérico que se puede utilizar. ¿Okay? Las aserciones entonces son macros, o también llamadas funciones ejecutadas por el compilador, que se parecen a funciones en C++. Cuando una aserción falla, o sea, cuando estas condicionales falla, se genera automáticamente un mensaje que indica el archivo y la línea asociada al fallo. Eso es parte del framework de Google Test. También es posible personalizar los mensajes que se ejecutan o los mensajes que se van a disparar. ¿Ok? Bueno, creo que tal vez, bueno, he dicho que nos tiramos recto, entonces terminamos 10 minutos antes. Entonces, si quieren lo dejamos hasta acá y continuamos el lunes hablando sobre
sobre esta parte de la guía básica, porque aquí ya lo que vamos a ir viendo son una serie de steps, una serie de pasos, y ya los vamos a, ¿perdón? Sí, para crear estos. Para crear esas asociaciones y ya verlas exactamente. Vamos a echar algunas funcioncillas ahí para hacer testing y demás. ¿Ok? Bueno, chicos. Profe, Sí. y en la aplicación digamos, como está la lista del menú, ¿cómo se haría para utilizar esos testing en cosas como que son interactivas con el usuario? Bueno, pura vida. Lo puedes poner el test en funciones como la de. Más, puedes hacer el test en funciones, pura vida, en funciones como la de insertar insertar un elemento. Entonces validas que la lista tiene que ser nula o no antes de tirar la excepción como tal. Sí, básicamente como ignorar el menú y nada más poner las funciones. Exactamente. Sí, Ajá. cuando es muy interactivo. De hecho, hay maneras de probar. Por ejemplo, podemos hacer una clase, una función menú y probar el menú. Y si no, aislar las pruebas. Ah, ok. Gracias, profe. Nos vemos. Bueno, para la tarea 2, Ajá. ¿como cuándo sería? ¿No saben? La parte de la solución. Sí. Yo hablo con la asistente, esa sí la está el asistente. Yo hablo con la asistente entre hoy y mañana y esperaría que la tuviera lo más pronto posible. Ok, está bien. Sí. Porque cualquier cosa, si lo ocupamos, discutimos ahora el lunes, por si ocupan algo del examen. Ok, está bien. Muchas gracias. Entonces, que esté Pero bien. bien. Chicos, muchas gracias, que les vaya bien. Igual,